tenemos a Caris Hughes, que nos va a presentar el artículo que se llama Amazonas en la Acrópolis, la mitologización de la historia en la imaginación ateniense. Caris tiene una licenciatura en literatura clásica, civilización de la Universidad de Birmingham y una maestría en historia clásica y anciente de la Universidad de Glasgow. También tenemos aquí nuestra representación donde se muestra también el arte griega y los elementos de la literatura que han sido inspirados por este artículo, aunque ya no es estudiantes, les sigue interesando el mundo antiguo, especialmente este constructo del género, la sexualidad, y también recuerdo que se hablaba sobre el tipo queer al momento de hablar en el departamento de escuela clásica y ver de qué forma se ha cambiado. Entonces, muchísimas gracias por estar con nosotros, Caris, también. Bueno, adelante, si nos pudieras ayudar. Te, muchas gracias. Vamos a hablar el día de hoy sobre el Amazonas, también aquí, y la mitología en el Acrópolis. También aquí también para hablar de la imaginación ateniense que mencionábamos, sobre todo para ver la aspiración de lo que teníamos también aquí. También aquí tenemos, también se utiliza también sobre todo en monumentos de Ateneas. También aquí lo que podemos ver es que sobre todo se utiliza también por los atenianos también aquí para poder reimaginar y dar una nueva contextualización también de esta historia más reciente a través de la mitología. Muy bien, entonces también aquí vamos a ver que también lo que podemos ver es que cuando hablamos nosotros sobre los distintos héroes griegos que generan también más fascinación, no obstante, también aquí cuando hablamos de los autores romanos, vamos a hablar de mitos en específico, el mito de Teseo, sus encuentros con el Amazonas. Y también sabemos que realmente vamos a ver que se trata de un mito muy único sobre el Amazonas. La primera razón por la cual este mito es tan poco usual, tan inusual, es que realmente a diferencia de otro tipo de mitos que existen sobre los encuentros con el Amazonas, existe evidencia artística y literaria donde también nos lleva de vuelta al periodo arcaico. Este mito únicamente se desarrolla cerca del quinto siglo y sobre todo tiene que ver con la primera evidencia a principios del siglo sexto, y también aquí habría que ver qué tipo de pinturas están mostrando, por ejemplo, aquí el secuestro del Amazonas, secuestro de la reina, y todo esto fue conocido totalmente por Teseo. Las escenas posiblemente están inspiradas por esta pérdida épica, y también aquí, cuando llegamos nosotros a una época en la que Teseo era un héroe de Atenas y está apenas llegando a la cima, su popularidad cada vez va mejorando. Y tenemos otra mujer donde sabemos que Teseo también la secuestra en comparación con otro tipo de secuestros míticos que podemos ver. Y bueno, ¿qué ocurre? Empieza a haber una asociación de Teseo con el Amazonas. Empezamos a ver la expedición hacia el Amazonas. Esquira, también sabemos que es uno de los principales ejemplos o los primeros que hay de este tesoro Ateneo que se encuentra en Delphi, que muestra esta metafase. Y Teseo trabaja con Hércules, bueno, sabemos que ambos son héroes y están enfrentando el Amazonas. Ahora, Hércules hace una expedición en contra del Amazonas por motivos muy populares y muy artísticos desde el periodo artístico también aquí. Sobre todo también nos va a ayudar también a que podemos aumentar lo que estamos haciendo. Hasta ahora sabemos que tanto los encuentros de Teseo con lo que ocurre en el Amazonas empieza a cruzar las fronteras de los mitos que vemos nosotros para reflejar lo que está ocurriendo con estos héroes como Hércules. Esto cambia también las guerras persas porque ahora estamos nosotros llegando a un desarrollo sin precedentes de este mito que es único y es una idea de una invasión del Amazonas que hacen en Atenas. Nuestra evidencia más temprana o más antigua definitivamente es una variante del mito que proviene de 4, 5 y 8 referencias de Isola, también aquí que tenemos. Es un pasaje donde se menciona que el Amazonas se encontraba
invadido por los atenienses, el lugar también donde se encontraban los persas y donde estaban haciendo un campamento. Ahora es muy probable que cuando empezó a surgir este mito estaba mucho más consolidado en esta época y se supone que también estaba utilizándose para decorar edificios, tales como algunos muy específicos de Atenas. Y también aquí nosotros vimos un aumento en la popularidad también de este tipo de pinturas, como esta vasija que tenemos. Y aquí también vemos que, sobre todo, nos muestra que posiblemente Teseo estaba combatiendo a los amazónicos. Había una amazonomía, por así llamarla, que era muy popular en esa época y reflejaba la apariencia de este mito, de estas esculturas monumentales. Ahora, la asociación entre los amazonas y los persas era universalmente aceptada por los académicos en este punto. La medida en la cual este mito en particular también nos habla sobre esta reflexión, también aquí, donde también aquí vamos a hablar sobre la forma en la cual va a ser mucho más claro, como queda claro, que va a haber una invasión, como decíamos, de Atenas a través ya sea de una amenaza asiática y bárbara que únicamente comenzó a surgir después de las guerras persas y que fue una respuesta a estos eventos históricos. Los atenienses estaban adaptándose y reimaginándose una tradición mítica preexistente para mejorar los eventos históricos contemporáneos y proyectarlos en el pasado y utilizar esta metodología para contextualizar su propio presente. Ahora este mito es cada vez más popular, lo podemos ver nosotros en general y también nosotros vamos a ver que va a desempeñar una función muy importante en el arte monumental, tal como tenemos en algunas pinturas. Aquí vamos a ver que probablemente se vea Tición también en el santuario de Teseo y que fue creado cerca de los huesos que se regresaron al general ateniense Climón. También sabemos las distintas etapas de la guerra persa. Sabemos que es una situación en la cual no sobreviven. Vemos que tenemos una situación donde los atenienses están peleando a estas amazonas. También aquí tenemos una pintura que era esto, Huaylaika. También podemos ver que existe un movimiento conmemorativo del éxito militar ateniense y nuevamente nos muestra a los atenienses, a Teseo, luchando contra los reinos de las Amazonas. También podemos ver que se asocia otra vez con los persas, no solamente porque probablemente empezó esa sublevación antes de las guerras, sino por el hecho de que junto con esta amazonomía que le llamamos, se muestra en este mural la batalla del maratón en sí mismo. Tenemos murales que están a- mostrando la figura de Teseo en la amazonomía, por supuesto, luchando contra los atenienses en la batalla de Maratón. También tenemos a un héroe que se encuentra luchando en conjunto con los dioses, apoyando a los soldados griegos, a los soldados atenienses. Y también tenemos nosotros una especie de esquema decorativo también para que podamos nosotros también mostrar lo que estamos haciendo. También aparecen en el templo, también que tenemos, en la victoria de lo que tenemos. Y también aquí podemos ver nosotros a los amazonas también. Y aquí de lo más importante es que aparecen en el Partenón. También aquí nosotros estamos simplemente tratando de ver que tenemos también aquí el Museo de la Acrópolis, donde también nosotros podemos ver aquí a una persona que es alguien que está montando un caballo, es ateniense, y se muestra también en el escudo de una estatua de una persona de Atenas. También para la parte central de las imágenes que mostramos nosotros en el mundo perpetuo, estos monumentos se asocian en cierta medida también con las guerras de lo que tenemos, también el símbolo máximo que tenemos, no solamente la victoria, no también tenemos una destrucción persa,
sino específicamente donde vemos también aquí, también para ver nosotros la defensa en contra de Persia. Entonces, aquí la pregunta es, ¿qué pasa con con las Amazonas también aquí? También aquí para ver las distintas guerras árabes, el propósito número uno, por supuesto, es una conmemoración de las guerras y al desarrollar este precedente consciente y mítico, también vamos a ver que se encuentra deliberado y en paralelo, y también nos va a permitir proyectar una victoria reciente también de los persas. Hay muchas imágenes de los persas también aquí, y es un mito también que podemos ver, es una liberación mítica, una estrategia griega común, y también permite que haya una representación más directa, sin que realmente se represente la historia. También permite que se haga una mitologización del conflicto reciente. Vamos a ver también que tenemos un más paralelos con la invasión persa. Y vamos a ver también otros conflictos. También tenemos nosotros aquí varios generales que se encuentran a la par de los héroes antiguos, tales como Teseo. Y sabemos que tenemos muchas anécdotas al respecto, por ejemplo, como cuando se enfrentan con su escudo a las diosas. Es una reconstrucción de algo que ocurrió en Nashville. De hecho, tenemos uno de los soldados atenienses quien dijo que estaba grabado en una forma muy literal, estaba inserto en los líderes contemporáneos que tenemos, sobre todo en comparación con el Eros o los héroes que son anteriores. También aquí estamos nosotros con el Amazonas, también aquí vamos a ver varias batallas, también con todo tipo, ¿no? De tribus, los troyanos, con gigantes. Empieza a haber todo tipo de encuentros y enfrentamientos. También no sé si han visitado ustedes, no sé, el Museo Británico y han visto el Partenón, van a ver que ese tipo de mármol también nos muestran unos paralelos míticos y de cierta forma conmemoran esta mitologización, pero las Amazonas también tienen ciertas ventajas sobre estos otros enemigos míticos. Lo primero es que los Amazonas también en cierta medida es un debate también que nosotros vamos a ver en los académicos del Amazonas. En ciertas formas son hasta equivalentes a los persas, donde se crea esta idea de una invasión del Amazonas, donde se establece una especie de narrativa de un conflicto continuo entre los griegos, específicamente los bárbaros y los atenienses. Después esto enmarca las guerras persas y no simplemente como para ganar por una cabeza, sino que es un intercambio de ataques, de conflicto continuo y la tensión continua sobre esta superioridad también nos ayuda a ver esta cadena de conflicto que se presenta entre los griegos y los bárbaros asiáticos. También se enfatiza, disculpen, esta amenaza barbárica. ¿Por qué? Porque los amazonas llegan a verse caracterizados por los atenienses. Ocurre que empieza a haber personas que se encargan de la construcción de de los imperios. Ellos están, por supuesto, que muy motivados por la gloria, por la ambición, y lo primero que quieren hacer es invadir Atenas. ¿Por qué? Porque sabemos que es algo que se muestra muy persa. Los atenienses también se ven invadidos muchas veces por estos barbáricos imperialistas. Y este tipo de tensión hace que se encuentren bajo una vigilancia constante. También llega a este tipo de encuentros y probablemente, aunque acabe un encuentro, se presente otro y se acerque uno más. Entonces, esto justifica la necesidad de que los atenienses siempre estén en esta batalla contra los amazonas, contra los persas, y también va a justificar la necesidad
de que el imperialismo ateniense, esta dominancia ateniense, siempre exista en contra de los bárbaros que están amenazando. Esto explica por qué los amazonas también siempre están tan cercanos siempre a la Acrópolis, siempre es Atenas está tratando de tener una nueva postura en el mundo griego. Otro aspecto más importante del Amazonas es la función que tienen también las mujeres. No solo son extranjeros, sino que son mujeres que están luchando y es muy extraño eso para los griegos, ellos no lo entienden. Entonces, en los años venideros, después de las guerras persas, empezamos a ver nosotros el desarrollo de esos estereotipos orientalistas de estos extranjeros que son más femeninos, tenemos bárbaros, que sabemos que los bárbaros están buscando el lujo, el placer, la codicia, y en paralelo tenemos estas invasiones persas y de los amazonas, los atenienses, por ende, empiezan también a feminizar a sus persas y dicen que no hay diferencia si se enfrentan a estas guerreras mujeres. Aquí la invasión persa también se ve muy caracterizada, no como a través de una decisión política o militar, sino que se ve motivada por estas calidades femeninas que de cierta forma los llevan a tener esta codicia, esta lujuria, y los persas también sabemos que están buscando mujeres. Entonces, se ve mucho más enfatizado por la visión griega del mundo. Está basada en esta bipolaridad. También sabemos que se basa en una filosofía y también nos ayuda a ver la serie de tres principios que se oponen. Uno de ellos es son humanos contra los animales, la segunda es hombres versus mujeres y una tercera son griegos contra bárbaros. Y estas tres oposiciones son las que se asocian una con la otra. Ser bárbaro es ser un animal, ser como una mujer. Y al crear este precedente mítico en paralelo, cada vez que los atenienses muestran esta pelea contra las amazonas, siempre enfatizan esta vinculación de los persas con la feminidad, con la debilidad, y también coloca a la guerra de los persas o la guerra persa en una jerarquía que naturaliza la supremacía ateniense porque indica que el hombre es superior a la mujer, porque los bárbaros son como mujeres, es decir, los bárbaros inherentemente son inferiores debido a esto. Ahora esta jerarquía naturalizada creo que también respalda esta precedencia de esta amenaza a la violencia sexual en medio del Amazonas, y básicamente toda la violencia está vinculada en Atenas, en la imaginación o en el imaginario griego, más en general. Otro aspecto que está vinculado con las guerras persas. Aquí me gusta este ejemplo donde se muestra un soldado griego que está acercándose de manera sexual a una persona persa. Estamos viendo aquí donde está de cara a quien está mirando este jarrón y aquí está un poco inclinado. Ahora tenemos el Rumidón, que es el nombre de un río, Rimidán, también ahí se presenta una batalla muy importante, fue una victoria griega en contra los persas. También aquí se empieza a ver un eufemismo que místicamente está demostrando una dominancia sexual y que también es un motivo, una caracterización de estos mitos que vemos en el Amazonas. Vemos a las mujeres como seres vulnerables, que son erotizadas, objetivadas también, así que son hechas un objeto, y no necesariamente se ve de una forma romántica, sino que tampoco se les ve como héroes, sino que aquí, como les decía yo, Teseo se dice que secuestró a varias mujeres en el Amazonas y empezó este conflicto de esta manera. Y también aquí tenemos a la reina del Amazonas, Pentasolier, que finalmente va a ser vencida por Aquiles, quien la penetra con una lanza
lo ve directamente a los ojos y aparentemente se siente esta lujuria y esta dominación militar y sexual colapsa en sí misma a los amazonas. También aquí sabemos que utilizan dos métodos de matrimonio. Uno es estar sometidos a un hombre o simplemente al colapsar estas fronteras o estas barreras que existen, donde también aquí se naturaliza también la superioridad sobre el Amazonas. ¿Por qué? Porque como hombre siempre va a ser superior a esta mujer, que es un enemigo mujer. Y bueno, básicamente aquí podemos ver que Licias, también aquí vamos a ver que de alguna forma sabemos que este orador ateniense también se ve mucho más caracterizado por lo que dicen los amazonas. Y bueno, aquí, ¿cuál es la conclusión persa de toda esta historia? Que cuando por fin encuentran estos hombres valientes y valerosos, los amazonas se encuentran en peligro. ¿Por qué? Porque sus cuerpos son de mujeres, esencialmente, enfrentándose contra un hombre que es un héroe. Así como la inferioridad también que se está presentando, esta inferioridad inherente por ser mujer ante los griegos. Esto nuevamente en las guerras persas. Y bueno, aquí rápidamente para concluir. También aquí, vamos a ver, también aquí es una forma de mitologizar la forma en la cual se está dando esta recontextualización para poder imaginar las guerras persas, para enfatizar la importancia de contar con líderes contemporáneos y colocarlos en áreas del pasado, para enmarcar el conflicto como algo continuo, para justificar la necesidad de esa dominancia ateniense, del imperialismo ateniense y probablemente lo más importante es fortalecer esta idea de estos cuerpos también aquí, para ver esta debilidad persa, bárbara, y trata de justificar y naturalizar la jerarquía con los hombres griegos, que siempre van a ser superiores y todos los demás van a estar por debajo. Bueno, me detengo ahí también para que podamos pasar a preguntas. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Caris. Estuvo maravilloso. De hecho, tenemos algunas preguntas en el chat y la primera es, ¿hay alguna evidencia de que hayan existido las amazonas realmente, que fue una sociedad de puras mujeres guerreras? Digo, va a estar divertida, ¿no? Excelente pregunta, primero que nada. Digo, aquí tenemos a las amazonas de Asian Mirror que les puede dar mucha información. Sin embargo, en breve sí. Sí, hay evidencia arqueológica suficiente que muestra que estaban en el Mar Negro y se encuentran diferentes sepulcros de mujeres con características de guerreras, no con mujeres, no, eran mujeres, no, pero o sea, sí eran mujeres, pero con armas, perdón, y con caballos. Y en los huesos se ve evidencia de que habían estado en combate alguna vez. De modo que sí, la idea de que las amazonas son un mito, no, no lo es tanto. Más bien eran mujeres guerreras, sí, y es probable también que hubiera tribus nomádicas alrededor del Mar Negro, en donde las mujeres se les permitía luchar como guerreras mujeres, ¿no? Como guerreras, vaya. Entonces, básicamente, esto llevó a la creación de estas leyendas alrededor de las Amazonas. Sí. Muchas gracias, qué interesante. Bueno, entonces, dado que esta forma de describir la violencia sexual, de enmarcarla solo como un estatus cuasi mitológico de las Amazonas, me pregunto si nos pudieras hablar un poco más sobre cómo percibían los griegos al género, el sexo, la sexualidad, más específicamente, porque estábamos hablando un poco sobre la violencia sexual, la dominancia sexual, entonces tal vez esto se pueda comparar un poco a cómo lo percibimos hoy en día. Sí es interesante, las Amazonas, es muy interesante ver justamente lo que los griegos pensaban sobre género, sexualidad, porque de muchas formas, digamos que los griegos
hay aspectos que veían como algo natural. No hay muchas historias de las amazonas que los representan como un matriarcado en la sociedad que subyugaba a los hombres y que los mantenía de forma inferior al dañarlos, ¿no? Al, de cierto modo, mutilarlos, ¿no? Entonces, esto nos permite en la sociedad ver un poco más claro qué era lo que ellos percibían como el lugar adecuado de la mujer, por así decirlo, cuál era su lugar. Entonces, me parece que a menudo lo relacionan con doncellas, sí, con doncellas, con vírgenes. Ahora, no necesariamente me refiero a que no estaban experimentadas, que no eran experimentadas sexualmente, sino más bien que no estaban casadas aún, pero tampoco eran menores, estaban en ese punto intermedio, en el que son doncellas, en donde se les tiene que dominar, que un hombre las tiene que domar, ¿no? Lo digo entre comillas. Esa es la idea, ¿no? En cuando están listas para empezar a desarrollar relaciones con los hombres, en donde hay que domarles como si fuera un animal salvaje. De modo que, digamos que es un punto de vista que representa a la mujer como a alguien que no está civilizado, que se relaciona con los animales y que tienen que domesticar, ¿no? O domar los hombres. Y si no lo están, entonces terminan en una estructura societal que es como esposas, en donde si no están nomás, pues van a empezar a luchar con los hombres con espadas, ¿no? Entonces es muy interesante ver que describen estas ansiedades culturales de la mujer y cómo pensaban que a las mujeres se les debería poner en su lugar, principalmente mediante la violencia sexual y mediante intersecciones culturales como el matrimonio. Sí, al parecer esto se extendió a los hombres afeminados, como tú bien decías, ¿no? Feminizados, por así decirlo. Entonces, esta distinción de la violencia sexual es más un rol que tiene que ver no tanto con la anatomía, ¿no? Sino, sí, exacto, es poder, dominanza, y digamos que es prevalente porque tienden a desequilibrar esa relación de mujer-poder y esto nos lleva de nuevo pues a lo que se percibe como estar en el lugar al que pertenece, ¿no? Las mujeres. Y esto expresa justamente la gran idea de la dinámica sexual y el poder y cómo todo esto se interrelacionaba. Solamente nos queda tiempo para una respuesta muy breve a esta pregunta. Quería volver yo a la noción de usar un tipo de pasado para poder construir el presente, ¿no? Que nos mencionabas, este uso monumental. Entonces, me parece que la pregunta que tengo es, ¿qué sería ese elemento del pasado que se busca usar, que se busca tomar para poder crear justamente este deseo con la idea amazónica? Bueno, yo creo que ese elemento del pasado que se busca tomar y reutilizar es casi una idea de lo inevitable, ¿no? Porque algo es parte, no porque algo sea parte de un mito, significa que ya está escrito en piedra y que entonces establece cierto patrón que la tierra tiene que enfrentar, ¿no? Y eso tal vez sugiere que pues los persas en conclusión y los griegos siempre van a ganar porque han ganado contra enemigos míticos anteriormente. Y yo creo que por eso les interesa tanto proyectar esa idea de nuevo al pasado mitológico, porque lo hace ver más seguro, más estable, lo hace ser como un patrón más preponderante, más dominante y que está más como ya escrito, ya predestinado, vaya, ¿no? Más como lo que se pueda moldear. Muchísimas gracias, Caris Hughes. Ha sido una excelente presentación que fue muy fascinante.